Relatos, cuentos, leyendas e historias para escuchar en las noches de luna llena. Narraciones orales de Julieta García Nava para niños que disfrutan de historias que asustan, pero les gustan. El vampiro de la ortografía. Había una vez un vampiro que no chupaba sangre. Cuando él mordía, lo que le quitaba a su víctima era la buena ortografía. Así, si tenías la mala suerte de que él te atacara, terminabas escribiendo avión con B, cielo con S, elefante con H, o incluso tu propio nombre con una, dos o hasta 3 faltas de ortografía. Era terrible. Debido a él, pueblos enteros escribían mal, y sus habitantes ni enterados. Pobres desdichados. Desde luego, cada vez que mordía a alguien, él mejoraba su ortografía. Ya había mordido a tantos que su ortografía resultaba impecable, lo que lo convertía en campeón mundial. Debido a esto, su castillo estaba repleto de reconocimientos, medallas, diplomas, trofeos que acumulaban tanto polvo que a su mayordomo apenas le daba tiempo de sacudirlos. Su vida era de lo más tranquila, hasta que llegó un día en que se cansó de ganarlo todo. Como no tenía rivales, resultaba absurdo ir a competir, sabiendo de antemano que ganaría. Así resultó que el vampiro de la ortografía estaba completamente aburrido. Fue cuando su vida entró en una profunda crisis. Por consejo de su mayordomo, decidió visitar a un psiquiatra. Escogió al único que abría las 24 horas. Como era vampiro, no podía salir de día. En la primera sesión, el psiquiatra le pidió que hablara de su familia. Hasta entonces, el vampiro cayó en la cuenta de que su familia, todos sus parientes, habían sido vampiros de la ortografía. Su padre, sus tíos, su abuelo y 300 generaciones atrás, provenientes desde tiempos de latín. De vuelta en su castillo, nuestro amigo llegó a la conclusión de que su crisis era consecuencia de que siempre había hecho lo que otros le dictaban. Debía encontrar algo diferente, algo que lo apasionara, algo personal. Pero no era tan fácil. El vampiro había pasado tanto tiempo chupando cuellos que jamás se había preocupado de sí mismo. Por un tiempo consideró jugar tenis y tomó clases, pero lo desechó. Así que intentó el yoga, pero no le satisfizo. Anduvo en bicicleta, pero como era miope, resultaba peligroso. Por recomendación del psiquiatra, sus experiencias comenzó a anotarlas en un diario. Así andaba probando de todo sin encontrar satisfacción en nada. Y luego, eso lo anotaba. Hasta que de pronto le divertía más escribir sobre sus desgracias que intentar encontrar algo divertido. Así, cayó en la cuenta de lo que realmente disfrutaba era escribir. Entonces, pensó que podría ser escritor y se dio a la tarea de escribir su primer cuento. Pensó y pensó, pero nada bueno se le ocurrió. Todas las historias que escribían eran minúsculas. Su primer cuento fue Los estornudos que nos espantan. Los tragamos y más tarde se vuelven bostezos. Eso era todo el cuento. Su siguiente cuento fue El que se perfuma antes de dormir, en sus sueños huele rico. Tal brevedad lo tenía terriblemente decepcionado. Se sentía pequeño por la falta de palabras, tanto que mandó a su mayordomo para que quemara el diario de tan solo 7 hojas. Sin embargo, el mayordomo, que era
un muy buen lector, hojeó por descuido aquellas páginas y quedó convencido de que esas breves historias se podían convertir en un éxito. En secreto, esa misma noche mandó el libro a una prestigiosa editorial. Tal como lo había imaginado, les fascinó. Cada uno de esos cuentos se mandó a imprimir en libros por separado, y todos fueron un tremendo éxito. La crítica los alabó. Muchos mencionaron la perfecta ortografía entre algunas de sus muchas virtudes. Así que de pronto, el vampiro de la ortografía se había vuelto en un escritor famoso con un montón de lectores que le pedían más y más libros. Para complacerlos, se encerró en su castillo y trabajó incansablemente. 6 meses estuvo dándole vueltas a sus ideas hasta que al fin concluyó. Otro libro. A los gatos les encantan los ratones porque están rellenos de queso. Ese libro lo hizo aún más famoso, y ya no solo en su país, ahora era célebre a nivel mundial. El libro se tradujo a más de 30 idiomas, y el vampiro viajó por el mundo firmando ejemplares de su obra. Debido a sus compromisos, dejó de morder cuellos y ahora se dedicaba a tiempo completo a escribir. Por estos días se encuentra por lanzar su obra más arriesgada, un trabajo inédito que ha dado mucho de qué hablar. Se cuenta que es su libro más personal, sumamente autobiográfico. Asegura su mayordomo y agente, un trabajo repleto de reflexión. Y aunque todos lo esperan, el vampiro de la ortografía no se dio la exclusiva y permitió hacer la publicación previa de su libro dentro de este cuento. Así, nos sentimos muy honrados de incluir como final de este texto íntegro su más reciente cuento. Las faltas de ortografía son cicatrices en un texto.